Hoy el tema es el buen vivir, los buenos vivires, desde las comunidades y los pueblos originarios. Y ojo, la propuesta del buen vivir, esto de ir más allá del bienestar únicamente humano, basado en la competencia entre individuos, etcétera, no es exclusividad de los pueblos indígenas. Eso es importante, estimadas amigas y amigos. Estas propuestas están presentes y estuvieron presentes en otras civilizaciones, en otros espacios. ¿Sí? Lo que ocurre es que, claro, nosotros como parte de los pueblos indígenas, ¿no? Como estuvo siempre esta propuesta allí, aunque es invisibilizada, entonces nos tomamos la libertad de conversarlo ahora y se viene conversando desde hace unas décadas atrás, si acaso, unos años atrás, porque el proyecto moderno civilizatorio de la civilización moderna, con su proyecto desarrollista, ha colapsado. ¿Sí? Y en esa situación, en algún punto tenemos que fijar la mirada, y en este caso los pueblos originarios, otra vez reitero que no es exclusividad de los pueblos esta propuesta de los buenos vivires, miramos en lo que nuestros ancestros nos enseñaron. De eso hablaremos con ustedes. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos? ¿Qué pasa con el desarrollo en la propuesta del buen vivir, etcétera? Bien, voy a dejar entonces el micrófono en el siguiente orden. Voy a pedir que empiece Leonicia y luego Juana, Vicenta, Estuardo y Juan Carlos. Un minuto más o menos para que se presenten quiénes son, porque la audiencia ya lo está viendo. Y entonces adelante, por favor, Leonicia y Vicenta, por favor, active su cámara. Así tenemos las 6 pantallas, las 6 cámaras abiertas. Muy bien, muchas gracias. Adelante, por favor, Leonicia, comience. Preséntese, ¿quién es usted? Muy buen día. Soy Maya Cachiquel de Sololá, Leonicia Pocop Saloj, directora ejecutiva de la Asociación Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral COINDI, con sede en Sololá. Mucho gusto. Maya Cachiquel. Muchísimas gracias, Leonicia. Por favor, Juana, a su turno. Sakariki, Guanajel, Guachalal. Buenos días a todos, hermanas y hermanos de Hombres de Maíz. Soy Juana Hernández de la coordinación del CPO. Soy Maya Quiché. Gracias. Sacarí, estimada Juana. Por favor, Vicenta. Ponta caché cacuy teja hijo de un más un criolla de chaquil cacuy. Gracias, hermanos y hermanas. Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Vicenta Jerónimo Jiménez. Soy indígena maya de Todos Santos, Cuchumatán. Habla mam. Gracias, compañeros y compañeras. Shante, Vicenta, Maya, mam. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Estuardo, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Soy Estuardo Marroquín. Vivo en la ciudad de Guatemala y pertenezco pues aquí a la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Guatemala. Entonces, pues estamos aquí para compartir desde las distintas experiencias y aprender juntos. Mucho gusto. Muchas gracias, Estuardo, por estar con nosotros. Vamos contigo, Juan Carlos. Bueno, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Juan Carlos Rodríguez. Yo soy militante del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de Venezuela, un movimiento de lucha urbana por la comunalización de la ciudad. Y bueno, un honor estar con todas las compañeras y los compañeros compartiendo ideas y horizontes. Muchas gracias, Juan Carlos. Comunalizar especialmente este espacio también está muy bien. ¿Por qué está Juan Carlos en este espacio? Porque la metodología que estamos intentando implementar en estas últimas tertulias, semana a semana vamos llevando, digamos, diferentes temáticas, siguiendo las propuestas que surgen desde los pueblos y comunidades de cara a las transformaciones estructurales del Estado y de los pueblos, por no decir sociedades, es que estamos recurriendo a algunas personas, no vamos a decir externas, pero sí que no necesariamente están en las comunidades o pueblos con las propuestas, para que reflexionen luego que nuestros invitados panelistas hayan intervenido con sus respuestas a las preguntas que se plantea, reflexione también con unos minutitos, como hicimos la semana pasada, si mal no recuerdo, con uno de nuestros compañeros de aquí de Guatemala en el tema de economía. Muy bien, vamos entonces contigo, Leonicia, directamente al punto. Amigas y amigos, esta es la hora constitucional
Constituyente. Estamos abordando el tema del buen vivir o los buenos vivires desde los pueblos y comunidades de cara a las transformaciones estructurales, ojalá hacia el Estado plurinacional en y desde Guatemala, y también sirve para el resto del continente y, ¿por qué no también para el mundo? Porque necesitamos horizontes, nuevos horizontes. El horizonte en el que nos hemos formado, diseñado, configurado espiritual, intelectualmente, al parecer ha topado techo, ha colapsado. La modernidad, al parecer, tiene grandes dificultades. No lo digo yo, lo constatamos a nuestro alrededor. Bien, vamos contigo entonces, estimada Leonicia. Leonicia, la pregunta que le había formulado es, ¿qué significa el buen vivir y cómo intenta vivir dicho proyecto o propuesta de vida en su vida cotidiana? Adelante, por favor, Leonicia, sus minutitos son de usted. Por favor, cuidemos los minuticos, que son 5 minutitos por cada pregunta. Adelante. Muchísimas gracias. Espero que vaya bien porque parece que señal de internet está fallando un poquito, pero es un gran gusto poder compartir con la audiencia sobre un... Para quiero hacer mención de que según el Cholquij, el calendario maya, marca el día de hoy la energía Hulajuj Bat, 11 Bat, que representa el principio y el fin del hilo de la vida y la unidad. Es bien importante al abordar el tema de buen vivir, traducido, digamos, a nuestro idioma cachiquel, nosotros denominamos como el Utzlaj Kaslemar, Utz Kaslemar, buena vida, bien vivir, buen vivir. Es bien importante que este término o los términos de buen vivir, pues abarca una serie de elementos, una serie de aspectos. Si lo vemos como en su justa dimensión, pues el buen vivir desde mi punto de vista como persona individual y también miembro del miembro de la comunidad cachiquel, en este sentido, pues no sé si realmente escuchan, pero parece que perdí la señal. Adelante, la estamos escuchando. No la podemos ver, pero adelante, la escuchamos, por favor. Vaya concluyendo. Gracias, Leonicia. Perdón. Entonces, en esencia, el buen vivir para nosotros como pueblos es la satisfacción de las necesidades. Otro es la consecución de una calidad de vida. Es aprender, es vivir en paz, es vivir en equilibrio y en armonía con la madre naturaleza y con todos los elementos del cosmos. Los humanos solamente somos un elemento dentro del gran cosmos donde convivimos, y es importante que nosotros como humanos pues tengamos en cuenta que el buen vivir no solamente se refiere a la persona individual, sino efectivamente lo debemos de llevar colectivo, con a quienes acompañamos, a que tratamos de apoyar en ese sentido, con una mentalidad, con una ética distinta hacia la madre naturaleza. Para ir concluyendo, para la vida cotidiana, en este caso, desde el punto de vista nuestro, es practicar con los principios y los valores de la cosmovisión maya, que son la solidaridad entre, este sentido, entre mujeres, hacia mujeres, entre hombres y mujeres, entre la humanidad y la madre naturaleza, que incluye animales, los árboles, los ríos, los lagos. Es fundamental en ese sentido hacer estos principios y valores, que tiene que ver con cooperación, que tiene que ver con el respeto, la complementariedad y la ayuda mutua.
es sumamente importante que nosotros como humanos, pues, tratemos de ver de que es fundamental poner en práctica estos aspectos, estos principios y valores, de lo individual hacia lo colectivo. Entonces, si nosotros no cambiamos de mentalidad nuestra práctica y no vemos a la madre naturaleza como algo sagrado que nos da vida, nos da alimentos, nos da todo en este sentido, a la madre naturaleza le debemos nuestra vida, vamos perdiendo más esa parte fundamental en nuestra vida. Entonces, tal que nosotros... Muchas gracias. Muy Muchas gracias, Leonicia, aportando entonces que el buen vivir desde su perspectiva es comunidad, es los principios éticos, filosóficos que mencionaba, el equilibrio, la solidaridad cósmica, más allá de la solidaridad humana, nos hablaba, y de la satisfacción de las necesidades básicas y no solamente necesidades humanas. Es decir, ya estamos abordando, digamos, más allá del antropocentrismo del bienestar humano en el que nos habíamos anclado con la modernidad. Vamos contigo, Juana Hernández de CPO. ¿Por qué consideran ustedes en CPO que debemos transitar hacia el estilo del buen vivir? ¿Cuáles son las razones? Adelante, estimada Juana. Muchas gracias. Yo creo que todos somos conscientes de que estamos cruzando por una vida muy difícil. Hay una realidad muy cruda en Guatemala. Sabemos que la corrupción y la impunidad, los crímenes del Estado, un Estado criollo que ya se rebalsó, ya no se puede soportar el aumento de la canasta básica, el aumento de la energía y mucha inmigración de nuestros ciudadanos. Por eso es que hacemos nosotros pues el planteamiento del buen vivir, otro modo de vivir, de que sí se puede, se puede. Coincido con la compañera que me antecedió desde los principios y valores de nuestros antepasados, que para nosotros el buen vivir significa vivir con dignidad, en armonía entre hombres, entre mujeres, entre comunidades y pueblos. También el equilibrio con la madre tierra. Sabemos que la madre tierra también está sufriendo este abuso de este colonialismo dominante. De igual manera también nosotros los maltratos, los abusos, las múltiples opresiones que hemos recibido de parte de este Estado. Por eso es que planteamos a este buen vivir, como creemos que esta es una alternativa ante las políticas económicas que destruye, que contamina la madre tierra. Sabemos que somos parte del tejido de vida. Nosotros no somos más ni menos, somos complementariedad de todo este tejido de vida. Entonces, lo que la madre tierra está sufriendo, igual nosotros también estamos sufriendo. Entonces, por eso es que creemos que es necesario una alternativa ante este modelo económico que someten a la madre tierra, igual a las personas, explotan sus trabajadores. Pues el buen vivir es solidaridad, es colectividad, una alternativa ante este sistema egoísta e individualista que solo acumulan riquezas en manos de pocos. Para nosotros, pues el buen vivir, ese es buen vivir cuando nosotros consumimos nuestros alimentos producidos por nosotros. El buen vivir cuando nosotros somos libres, las mujeres, de múltiples opresiones. Eso lo sabemos muy bien, que día a día se escuchan masacres de mujeres, de hombres también y niños también, todo estos desastres que nos está causando el Estado actual. Gracias. Muchas gracias, estimada Juana. Nos indica entonces, reiterando lo que ya había dicho Leonicia, que el buen vivir en buena medida es la superación de la lógica individualista, la superación de la lógica del mercantilismo, de la acumulación, en el lenguaje técnico diríamos capitalismo, y reitera la comunidad cósmica, obviamente dentro de la comunidad que llamamos Madre Tierra. Vamos contigo, estimada. Estamos conversando, amigas y amigos, sobre el buen vivir desde las comunidades y de los pueblos. Están nuestras hermanas y compañeros conversando desde diferentes territorios sobre el buen vivir, ¿sí?, como un horizonte posible, constante y cotidiano, tal vez a medio motor en algunos nichos territoriales originarios,
Digo medio motor porque no vamos a desligarnos del todo de la modernidad. Todos estamos todavía, somos, por más que vivamos en el campo, estamos habitados por la modernidad. En ese sentido, a medio motor, pero una aspiración también desde los pueblos perdón, para las comunidades y pueblos que están fuera del área rural. Vamos a ir contigo, Vicenta. La pregunta es, ¿qué es el buen vivir para las familias que integran a Codeca y por qué plantean el buen vivir como alternativa al desarrollo? ¿Cuáles son las razones y qué es? Adelante, por favor, Vicenta. Sus 5 minutitos son suyos. Bien, gracias. En primer lugar, voy a agradecer al Creador del universo que nos da la oportunidad de la existencia de cada uno y la energía de los abuelos y abuelas que nos acompaña en este momento. Bueno, como movimiento social, Comité de Desarrollo Campesina y más comunidades a nivel nacional, para nosotros, en este caso, cuando hablamos de el buen vivir, el término del buen vivir para nosotros, no solo como pueblo, sino también como sectores empobrecidos. No es solo tener el dinero, ni mucho menos tener lujos, ¿verdad? El buen vivir es como cuidar y aprender y convivir con la madre tierra y todos los seres que viven, ¿verdad? Y es importante de recalcar por qué planteamos el buen vivir en estos momentos, porque en verdad hay un sistema que ha venido y sigue siendo reprimiendo los derechos, abandonando a los pueblos como que no existiéramos en esta tierra, en este país, ¿verdad? Y las injusticias que se cometan de día a día, vemos que nos tienen abandonados. La situación de la corrupción que también nos ha, ahí sí que enseñado a nosotros cómo caminar luchando y cómo hacer un cambio en este país. Por lo mismo, planteamos el buen vivir, es la convivencia con la madre tierra. El buen vivir para nosotros también es la solidaridad, la justicia a la par de los pueblos, con una transparencia, no como lo que está en este momento, ¿verdad? Es lamentable, ¿verdad? El buen vivir para nosotros es también como volver a la madre tierra, que ella también es parte. También que sea de sujeto de derecho, no solo objeto como está en este momento, que solo viene lo explotan, ¿verdad? Se enriquece una minoría, mientras que los territorios se empeoran en la pobreza. Entonces, también el buen vivir para nosotros es una convivencia equilibrada en las comunidades cósmicas, también el razón de ser, de dignidad propia, aportar a la equilibrio cósmico. Es estrecharse, ahí sí que entre los seres vivos, ¿verdad?
es muy importante también recalcar en este momento, cuando estamos hablando del buen vivir, es regresar a la madre tierra, convivir con ella, nuestros aportar de poder de nuestros alimentos sanos, no en lo que estamos en este momento, pero también para nosotros es el momento de poder descolonizarnos en este momento, porque estamos claros que por este sistema nos colonizaron, pero regresar de nuevamente, aprender de aportar y comenzar a caminar con nuestras propias certezas y para poder también aprender de nuestras historias, de dónde venimos como pueblos y para dónde queremos llegar, que haya una justicia sana para todos y todas, no solo para un grupo, ¿verdad? Ujú. Tenemos que tener la claridad ante todo eso, también construir, ahí sí que nuevas interrelaciones equilibrados entre las comunidades cósmicas, ¿verdad? Para nosotros, en verdad, el buen vivir no es tener cosas lujosas, sino que es como ahorita empezar a convivir y a empezar a caminar la convivencia entre los seres vivos. Nosotros pertenecemos a la madre tierra, no la madre tierra pertenece a nosotros, ¿verdad? Eso muchos de los pueblos estamos aprendiendo porque nos han colonizado y eso a veces va a costar o ha costado que vayan entendiendo y que vayamos entendiendo cómo es hablar del buen vivir. Muchas Entonces, gracias. gracias, compañeros. Muchas gracias, Vicenta. Entonces, nos quedamos con un par de términos de la compañera Vicenta. Retorno a la tierra y austeridad. Muchos conceptos nos ha dejado, pero por allí va apareciendo nuevos elementos. Vamos contigo, Estuardo. Estuardo viene del mundo de la vida religiosa y una de las cuestiones que tenemos que reconocer en el mundo católico religioso es, en este mundo moderno donde el individuo prácticamente se planteó como el señor dominante del mundo, la propuesta de la vida comunitaria ha sido uno de los meollos, digamos, bajo las cenizas del individualismo, que sigue irradiando potencialidad de vida fuera del individualismo. Y en ese sentido, estimado Estuardo, ¿qué significa para ustedes que están en la vida religiosa el buen vivir y cómo se vive y se entiende el buen vivir en lo cotidiano? Adelante, Estuardo. Muchas gracias. Bueno, creo que en primer lugar hay que hacer aquí la connotación de que el buen vivir empalma muy bien con lo que nosotros le llamamos el reino de Dios, ¿no? Entonces, dentro de la dinámica cristiana, cuando nosotros vamos a los orígenes, buscando las fuentes, vamos a encontrar testimonios que también se convierten en utopías. Dentro de esto, por ejemplo, hay un texto que es muy iluminador, que está en Hechos de los Apóstoles y que recoge ese testimonio precisamente, donde se habla de que todo lo que tenían estaba puesto en común. ¿Por qué? Porque tenían un mismo espíritu. Esto implica de que había un reconocimiento de que todos y todas
somos hermanos y hermanas. Entonces hay un reconocimiento ahí integrador, inclusivo. Y esto pues nos lleva a pensar en las necesidades que vive cada quien. Estos recursos que se tenían, que cada quien tenía, no los consideraban propios, sino algo común. Y esto se ponía al servicio de todos. Y había algo bien curioso, ¿no? Una dinámica de la justicia distinta. A veces nosotros pensamos de que repartir en partes iguales es lo justo, pero desde la dinámica cristiana, por ejemplo, se piensa en el reconocimiento de, a ver, ¿quién tiene más necesidad? El que más necesita es el que más debe recibir. Y el que no necesita, pues ¿para qué va a recibir? Para acumular. Eso sería contrario a la dinámica cristiana, ¿no? Esto pensando en sus orígenes y en la utopía que representa. Entonces, esto nos plantea como algunos valores fundamentales en lo cotidiano: la fraternidad, la solidaridad, pensar en el bien común, lo cual choca con toda esta dinámica neoliberal, donde se piensa en el bien privado por sobre todo, ¿no? Entonces, hay una dinámica bien interesante acá, y el cuidado de la casa común. Eso es reconocernos parte de todo lo creado. Entonces, considero yo pues de que desde la dinámica cristiana el buen vivir en lo cotidiano se vive precisamente con el reconocimiento de que todos somos hermanos y hermanas, de que todo lo que tenemos es en función del bien común, en reconocer las necesidades de los otros y en repartir desde una justicia según la necesidad, ¿verdad? O sea, la justicia en este caso va a tomar en cuenta a los que están más desfavorecidos, ¿no? Entonces, esto podría yo decir como una cuestión muy sintética en base a cómo se vive esta dinámica, tanto en las comunidades de vida consagrada o vida religiosa, como en las que seguramente ustedes han escuchado que se difundió mucho en toda Latinoamérica, las comunidades eclesiales de base. Este es su fundamento para vivirlo, ¿no? El todo en común. ¿Por qué? Porque hay un mismo espíritu y eso nos lleva a reconocernos como hermanos y hermanas. Gracias. Muchas gracias, Estuardo. Amigas y amigos, estamos conversando sobre el buen vivir desde las comunidades y pueblos. ¿Por qué abordamos el buen vivir? Justamente en esta hora constituyente, donde nuestro objetivo es abordar el abecedario de los procesos constituyentes que van viviendo nuestro continente, los pueblos de nuestro continente en nuestros últimos decenios y en este momento también, porque estos procesos de repensar y construcción de consensos de nuevos estados, si acaso nuevas instituciones, nuevo ordenamiento jurídico, etcétera, tienen que tener un horizonte diferente a la modernidad. Esa es la apuesta. Por eso, la propuesta del buen vivir es una de las vetas centrales de las propuestas constituyentes, específicamente hablando aquí en Guatemala y ojalá también en otras partes. Por eso es que estamos hablando. Voy a darle el micrófono ahora a Juan Carlos Rodríguez desde Venezuela. Él viene del movimiento de pobladores de Venezuela y en otras partes también hay movimiento de pobladores. Y hay preguntas en el chat que luego los voy a trasladar. Dicen, tiene que haber buen vivir en las ciudades y eso también es una de las preguntas que seguramente él nos va a ayudar. Pero la primera pregunta para ti, estimado Juan Carlos, es lo siguiente. ¿Por qué se habla o se sueña con el proyecto de vida fuera de los horizontes del desarrollo o de la modernidad en estos tiempos? ¿Qué nos motiva para estar hablando esto? Adelante, por favor, Juan Carlos. Bueno, Yantay, mira, gracias por la invitación, de verdad. Para mí es un honor poder compartir palabra con 3 mujeres mayas. Se llama comprometedor, porque bueno, uno viene de otros contextos, ¿no? Con otras tradiciones y con otras cosmovisiones, ¿no? Nosotros somos un movimiento de lucha urbana, de excluidos del metabolismo, de la forma de desarrollo urbano moderno, colonial, capitalista, que excluye a las grandes mayorías, de la posibilidad de reproducir la vida en la ciudad. Y que bueno, nosotros luchamos todos los días por hacernos un espacio en la ciudad para vivir, ¿no? Para poder tener vida. Y evidentemente para eso, y para tener vida en comunidad. Porque
digamos, la ciudad como escenario central de reproducción del modo de vida moderno, bueno, nos niega la posibilidad de vida, ¿no? La ciudad nunca la habitamos en la dimensión plena de la palabra habitar. La ciudad siempre la padecemos, la sufrimos, que no es un modelo pensado para la vida. No es un modelo de organización espacial pensado para la vida, porque no responde a una cosmovisión y a una visión para la vida. Y bueno, nosotros todos los días intentamos hacernos desde nuestra articulación de excluidos urbanos, que somos la mayoría, el 90% de los que vivimos en las grandes ciudades en América Latina, peleamos un espacio para reproducir la vida en comunidad, para construir comunidad, para construir un proyecto de vida en comunidad. Y eso es lo que nos ha llevado a cuestionar la modernidad como horizonte y como modo de vida, como modo de organización de la sociedad. Eso es lo que nos ha llevado a entender los límites de la modernidad. O sea, bajo esta forma de organización social, de organización espacial y de organización de la vida, no tenemos vida, ¿no? No hay posibilidades reales de reproducción de la vida. Y por eso, bueno, en nuestras bases, en nuestras organizaciones de base, en nuestras comunidades de base, hay muchas mujeres y muchos hombres cuyo origen es, bueno, abuelos y padres que vienen de experiencias campesinas, rurales, de pueblos de indios. O sea, nosotros en la ciudad somos el mismo pueblo, pero bueno, en esta cosa que parece como una especie de campo de concentración que son las ciudades, ¿no? Y bueno, toda esa tradición cultural y toda esa cosmovisión se ha mantenido como formas de resistencia cultural en nuestros barrios, en nuestras comunidades populares, y está ahí presente y tiene mucha fuerza. Claro, no está explícitamente expresado como horizonte del buen vivir, pero para nosotros es central recuperar la dimensión comunitaria de la vida en la ciudad, porque precisamente lo primero que te enajena la ciudad es la dimensión comunitaria de la vida, ¿no? Y eso bajo la forma liberal burguesa del Estado-nación republicano y bajo la forma de sociedad civil es imposible de realizar. La modernidad y el Estado-nación republicano, liberal, que es lo que tenemos en toda América Latina, es comunitaricida. La modernidad se propuso en sus inicios, a sus comienzos, erradicar toda forma comunitaria de vida. No solamente aquí en nuestra Villa Yala. Lo hizo primero en Europa. Lo hizo primero con las comunidades musulmanas en Europa. Lo hizo con las mujeres en Europa. Lo hizo con las tierras comunales y los comunes y tierras comunes en Europa. Todas las formas comunitarias de vida que existían en Europa previo al surgimiento de la modernidad. O sea, la modernidad es comunitaricida. Y hace que perdamos la dimensión comunitaria de la vida y nos lo sustituye por esta cosa que llaman sociedad civil, en la que es imposible, ¿no? Seguir la vida para las mayorías, ¿no? Para la humanidad completa. Yo creo que es importante reivindicar el horizonte de buen vivir, pero entender que la forma comunitaria de vida, la forma ancestral comunitaria de vida es innata a la especie humana. Los seres humanos como especie, aquí y en el otro lado del mundo, en cualquier contexto, necesitamos vivir en comunidad. Nosotros estamos tratando de recuperar eso desde el ámbito urbano. Me gustaría decir otras cosas más, Ollantay, pero estoy en los 5 minutos exactos. Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, Juan Carlos, desde Venezuela. Dejándonos una idea a brocha gorda, pero que por cierto es una idea. La modernidad, la ciudad es comunitaricida. Claro que sí, porque modernidad en buena medida se expresa en la ciudad, en la urbanidad, y es la muerte de la ruralidad, ¿sí? Y eso tiene una explicación profunda y claro, seguramente él tendría. Vamos a tener otro espacio también para poder conversar con Juan Carlos, pero muchas gracias por estos aportes que nos dejas, Juan Carlos, en esta tu primera intervención. Y me gusta también la idea que nos dejas el sentido de la comunidad, recuperar la comunidad, que
para no seguir padeciendo en la ciudad, para vivir en la ciudad, tenemos que reinventar comunidad en la ciudad. Y en la medida que reinventamos comunidad, y entonces estamos adentrándonos hacia el buen vivir o hacia el reinado de Dios que hablaba Estuardo en su mensaje. Bien, vamos contigo, estimada Leonicia. Ojalá que podamos verte en esta segunda intervención tuya, y activa tu cámara, por favor. La pregunta que te había planteado era lo siguiente. Según usted, ¿por qué considera que nuestros pueblos, nuestras comunidades aún mantienen esa llama, ese calor del buen vivir, muy a pesar de 5 siglos del peso del colonialismo más sangriento que hemos vivido? Y esto de decir, bautízate o te desaparezco, modernízate o te desaparezco, escolarízate o te desaparezco, urbanízate o te desaparezco. Muy a pesar de eso, el buen vivir, el buscarle mal que hablaba usted, pervive. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Adelante, por favor, estimada. Muchas gracias. Definitivamente el buen vivir no es el utzlaj kaslemal, no lo logramos si la pobreza cada vez se agudiza, si la exclusión persiste, en este caso en Guatemala, si la discriminación, si la violencia contra mujeres, contra la madre naturaleza persiste. No es no es el buen vivir. Entonces, el hecho de que la persistencia de un sentido de comunidad existió en las comunidades, valga la redundancia, uno es por una conciencia de unidad que existe fuertemente en las comunidades. Hay un aspecto en común todavía que tenemos, que son nuestros idiomas, que son nuestras formas de organización, que es nuestra economía solidaria, nuestra espiritualidad. Son aspectos fundamentales que hace que la comunidad siga, que el sentido de comunidad persista, aún, como decía usted, de tanto individualismo, tanto colonialismo que vivimos a diario en este sentido. El otro punto es que verdaderamente ha existido y existe un sentido de pertenencia hacia un pueblo milenario con valores, con principios cósmicos. Eso ha hecho que continuemos, que resistamos como pueblos originarios, pueblos indígenas, y sigamos luchando por nuestra identidad, por nuestra comunidad en este sentido. Bien, por una convicción, una identidad social. Venimos prácticamente de un pueblo milenario con muchos principios, valores, que toca ahora reconstruir como pueblo para llegar al Utzlaj Aslemar, para poder lograr el buen vivir que tanto anhelamos todos en ese sentido. Otro de esto es por su sistema organizativo. En la todavía muchos organizativos propios, si hablamos consejo de ancianos, si hablamos de consejos de principales, la organización de comadronas que son propias de las comunidades, los alcaldes comunitarios, toda esta parte de la gama de organización ha hecho que el sentido de comunidad continúe, porque puede que algo en común y queremos lograr, y ese algo en común es un desarrollo en plenitud, es un desarrollo con equidad, es un desarrollo con igualdad, un desarrollo sostenible. Entonces, para poder lograr todos estos aspectos, volvemos al tema de recuperar y de practicar la solidaridad, de recuperar y practicar la cooperación, la ayuda mutua, el equilibrio, y no ver más a la madre naturaleza como un beneficio mercantil, sino algo sagrado que lo debemos de defender, algo sagrado que lo debemos de proteger en ese sentido. Finalmente, para ir concluyendo, entonces, si nosotros deseamos una vida en plenitud, con un desarrollo en equidad, un desarrollo sostenible, estamos llamados todos y todas
a cambiar nuestro pensamiento, a cambiar nuestra actitud, nuestra forma de actuar en este sentido y sobre todo a exigir justicia para poner un alto a la discriminación, a la exclusión social, a la violencia hacia los pueblos y con mucho énfasis hacia las mujeres indígenas o mujeres mayas en Guatemala. Muchísimas gracias por esta invitación. Seguramente el tiempo es bastante corto como para socializar muchos aspectos, pero fue un gran gusto poder acompañarles y también escuchar al resto de panelistas, muy interesantes todos los puntos de vista. Muchas gracias, Juvenal, fue un gran gusto y continuamos escuchando. Muchas gracias, Leonice, el gusto es nuestro. Gracias por indicarnos eso. Gracias a la mística profunda que todavía cultivan nuestros pueblos, es que muy a pesar del peso colonial, pervive esos destellos del buen vivir y también indicaba Leonicia de la trama de la organización comunitaria, importante también el aporte que hace. Vamos contigo, por favor, Juana Hernández, hasta Totonicapán. Si tuviéramos que explicarnos, y la pregunta fuese, ¿cuáles son los elementos constitutivos del buen vivir? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Es decir, ¿qué hace que el proyecto del buen vivir sea diferente al proyecto de la modernidad o del desarrollismo? Adelante, por favor, Juana. Muchas gracias. Nosotros los pueblos originarios tenemos una cosmovisión y nuestra cosmovisión está fundamentada en principios y valores que radican en el consenso, en la consulta, la honestidad y el respeto hacia todos, a la madre tierra sobre todo y a las personas. La solidaridad y la ayuda mutua. Nuestros antepasados trabajaban en apoyo común, en ayuda mutua y la igualdad. La complementariedad, también la unidad, esto es lo que se llama equilibrio y armonía. Pero este equilibrio ha sido roto por este colonialismo. Nuestra armonía nos la quitaron, nos la arrebataron. Por eso pensamos nosotros el planteamiento del Consejo del Pueblo para que haya buen vivir. Lo primero, pues está ahí la autoridad comunitaria que obedece las decisiones de una asamblea. Es decir, las autoridades no se mandan solos, no debe haber imposiciones, sino un consenso comunitario. El buen vivir es la capacidad de vivir en armonía entre nosotros y nosotras. El buen vivir busca el equilibrio entre seres humanos y la madre naturaleza. Eso es lo que nos recuerda nuestra cosmovisión, que lamentablemente también es algo, una gran riqueza que también nos la quitaron, pero aún todavía está con nosotros. Nuestra cosmovisión, pues nos la quitaron, como nos robaron nuestros libros, quemaron nuestros libros, pero aún ahí sí que oralmente nos han transmitido esos principios nuestros abuelos y nuestras abuelas, lo que nuestra cosmovisión nos indica, sobre todo el respeto y el vivir en equilibrio. Pues el buen vivir es el trabajo colectivo y solidario. En las comunidades se trabaja entre todos para arreglar los caminos. Estos son los ejemplos. Igual también en consultas comunitarias, pues está consensuado todo lo que está por realizar para construir una escuela, un edificio, una iglesia, y hemos sobrevivido la exclusión de este estado. Ayudándonos entre nosotros, pues las mujeres nos ayudamos entre nosotras y hacemos trabajos comunitarios juntas. Para que logremos este buen vivir, pues es importante los siguientes esfuerzos: levantar, recuperar nuestra identidad histórica de los pueblos y nuestros principios, prácticas ancestrales de nuestros abuelos y antepasados. Necesitamos una nueva constitución política, sobre todo una constitución política plurinacional para garantizar que las decisiones económicas se someten desde abajo de manera colectiva para cambiar estas leyes e instituciones que nos están criminalizando, que deprecian y que hacen de menor la economía comunitaria, sobre todo discriminan a los campesinos. Y si no fueran por los campesinos, no existe ciudad, no hay alimentación para la ciudad,
para que se garanticen estos cambios solidarios entre nosotros, pues que el dinero no sea el Dios, no sea lo principal, y que se valore la producción de quienes trabajan la tierra, sobre todo, y no más robo de parte de esos intermediarios de las empresas. Igual también la producción de nuestros alimentos, que eso no es, tenemos nosotros nuestra propia soberanía alimentaria. Ese es el buen vivir cuando consumimos, sabemos la calidad de alimentación que vamos a consumir cuando es producido por nosotros. Eso es algunos elementos muy interesantes para el buen vivir. Muchas gracias, compañera Juana Hernández desde CPO, compartiéndonos los elementos constitutivos, elementos esenciales, si acaso se puede denominar así, del buen vivir para su experiencia y su vivencia. Y importante, usted tomó nota. Aquí únicamente exponemos elementos, usted saca sus conclusiones. Vamos contigo, por favor, Vicenta Jerónimo. Hay mucha gente que se está preguntándose, no hemos leído todavía los mensajitos y ahí sigan debatiendo en la ventana. Ustedes, amigas y amigos que nos siguen, y ojalá que mueven también estos contenidos que estamos generando en sus plataformas, en los pequeños espacios que el sistema te permite mover estos contenidos. La pregunta, estimada Vicenta, es para transitar hacia el buen vivir, y usted en este momento creo que está en la ciudad de Guatemala, ¿necesitamos volver al campo o se puede construir el buen vivir desde la ciudad? ¿Y cómo? Adelante, por favor, Vicenta. Sus 5 minutos, por favor. Bien, gracias. Yo creo que es muy importante esta conversatoria, ¿verdad? Cuando estamos hablando de transitar en el buen vivir, para nosotros no es importante de volver hacia el campo, sino el buen vivir se construye desde la ciudad también, ¿verdad? Cuando estamos hablando del buen vivir, bueno, estamos hablando de, ahí sí que, cómo convivir con la madre tierra, esa solidaridad, la hermandad, y también es muy importante de volver a repensar, digo yo, es cómo también esos alimentos que se cultivan desde los pueblos, desde los territorios, esos están en las ciudades, ¿verdad? Y de ahí no es necesario que vayamos a volver hacia las comunidades, sino que también el buen vivir se construye desde la ciudad, desde un espacio que estemos. También nosotros decimos, el buen vivir no es necesariamente debemos de renunciar de lo que tenemos, sino es contar con un equilibrio donde podamos vivir sanamente, con armonía, con esa hermandad. También hablamos de ahí sí que no la destrucción de la madre tierra, ¿verdad? Porque ese es el otro. Estando en la ciudad, pero si no apoyo a la destrucción y apoyo a la conservación, al cuidado, al mantenimiento de la madre tierra, también se puede construir el buen vivir, ¿verdad? También es muy importante hablar del buen vivir desde la ciudad. Es el buen vivir implica expulsar de nuestros interiores la colonización,
porque eso se puede también hacer desde la ciudad, ¿verdad? Expulsar de lo que nos han impuesto, ¿verdad? Para caminar a nuestros propios certeza, para ellos nuestros, ahí sí que decimos nosotros nos tenemos que desaprender y aprender de lo que estamos haciendo en este momento, valorar y construir una nueva convivencia equilibrada con la madre tierra. Cuando hablamos de esa común, de esa unidad, la forma de organización se puede hacer desde las ciudades, no solo también desde las comunidades, desde los territorios, también se puede hacer en la ciudad. La forma de organización, ese equilibrio entre todos, ya no existiera una exclusión, sino la unidad, el entendimiento desde los pueblos, desde los territorios. Eso se puede hacer desde la ciudad. Y cuando estamos hablando yo creo que es muy importante volver a reencontrar con nuestras historias desde los pueblos, ¿verdad? Porque también hay que reconocer los que viven en la ciudad han venido desde los territorios también. ¿Por qué han venido? Porque también se han migrado en busca de un trabajo. Y eso también es muy importante, de volver a la historia de nosotros los pueblos, ¿verdad? Aún siempre hablamos de la justicia desde los pueblos, no una justicia como actualmente, ¿verdad? Donde se reprimen los pueblos, donde se persiguen los defensores de derechos humanos y de la madre tierra, donde se aplaudan a los corruptos, ¿verdad? No, es totalmente, tiene que ser diferente. Estamos claros que como pueblo nos quemaron todos, pero hay una que no pudieran quemar. Son los tejidos de los pueblos, porque cada uno trae de su pensamiento cómo hacerlo, y también el tejido del pensamiento. Entonces, eso sí, no nos pudieran quitar en ningún momento, y no nos van a quitar, porque cada uno lo tiene sembrado desde su pensamiento. Entonces, pero es muy importante de poder hablar cómo transitar del buen vivir desde la ciudad. Y sí se puede transitar. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. compañero. Gracias, Vicenta Jerónimo, diputada. No le gusta que le digan diputada, representante de los pueblos se denomina ella, pero es la parlamentaria en Guatemala desde el movimiento MLP, compartiéndonos también y esa sapiencia que nos deja la libertad interior, el pensamiento, etcétera. Esto no nos van a poder quitar. Y sí se puede construir buen vivir desde la ciudad. El asunto no es dónde estás, sino el cómo estás, la actitud y la aptitud. Eso es lo que nos está planteándonos ella, y obviamente la reconstrucción de la comunidad y la actitud, porque también el colonialismo interno se reproduce en nuestros países bicentenarios justamente porque hay una suerte de actitud colonial de la ciudad, especialmente de la metrópoli, hacia el resto del país. Y entonces, mientras no se supera eso en las ciudades, obviamente va a ser difícil
construir el buen vivir, indica Vicenta. Muchísimas gracias por ello. Vamos contigo, Estuardo. Son las 9:59. Nos vamos a pasar unos minutitos, pero contigo la pregunta, Estuardo, es lo que ya mencionabas anteriormente. ¿Cómo enriquecemos a la propuesta del reino o el reinado de Dios que se predicó y se plantea, incluso, especialmente desde la teología de liberación, incluso con la propuesta del buen vivir, que va más allá de la búsqueda del bienestar del ser humano y obviamente del bienestar individual, que en alguna medida en la teología oficial siempre se buscó la salvación del individuo, ni siquiera tanto, sino también el espíritu del individuo, aunque algunas corrientes teológicas era un poquito más comunitario, etc. ¿Cómo enriquecer a la propuesta cristiana del bienestar con el bienestar cósmico que viene desde los pueblos, en este caso del buen vivir? Adelante, Estuardo. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, creo que hay que tener claro de que desde el cristianismo se habla de una espiritualidad, y esta espiritualidad es englobante, ¿no? Es algo que se le podría llamar un espíritu cósmico. La espiritualidad es vivir según un espíritu. Entonces, esta dinámica nos lleva a plantearnos, por ejemplo, desde la dinámica bíblica cristiana, hay como dos utopías bien interesantes. Una está al inicio y la otra está al final. En la primera es el tema de la creación, ¿no? Como todo tiene que ver con este espíritu, con esta espiritualidad, ¿no? Hay una creación y esa creación es buena, ¿sí? Y al final se habla también en el Apocalipsis de un cielo nuevo y una tierra nueva. Engloba el todo, engloba el cosmos, engloba el universo, todo lo creado. Entonces, cuando pensamos en cómo nos complementamos y nos enriquecemos desde esta dinámica y esta espiritualidad del buen vivir y esta dinámica de la espiritualidad cristiana, por supuesto que está íntimamente ligado, porque de alguna manera, para que se dé esa restauración de los equilibrios, también tiene que haber una restauración del ser humano, tiene que haber una plenitud del ser humano y eso implica conversiones, eso implica cambios de mentalidad, cambios de manera de vivir y de actuar, ¿no? Y esta espiritualidad obviamente está o debería estar enraizada en la realidad. No puede ser ajena a lo que se vive, a lo que acontece. Como decía en la pregunta anterior, ¿no? Hay unas necesidades que están ahí latentes y la pregunta es, ¿por qué están esas necesidades? Y eso te lleva a pensar de que hay una serie de injusticias, de que hay una serie de desequilibrios que se están manifestando de distintas maneras y están quitando la vida no solo del ser humano, sino la vida de todo lo creado, la vida de la tierra como tal, ¿no? Entonces, esta espiritualidad nos invita a encontrar una armonía, a reencontrar un equilibrio, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. ¿Qué hay roto dentro del ser humano? ¿Qué se ha desequilibrado dentro del ser humano? Que necesita equilibrarse para que también haya un equilibrio con todo lo creado, ¿no? Porque esto nos lleva precisamente a acumular, a generar guerras, a querer tener poder, toda esta mentalidad que desde la modernidad, posmodernidad, con todo este, digamos, movimiento neoliberal, este proyecto neoliberal, nos lleva a consumir, 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 acaparar, a querer ser más que los demás. Eso también implica que hay unas rupturas, unos desequilibrios dentro del ser humano. Entonces creo que esta dinámica del cristianismo y el buen vivir dentro de un mismo espíritu está siendo movido por un mismo espíritu, eso es indudable, ¿verdad? Hay un mismo espíritu que nos está moviendo y que nos invita a cambiar, a movernos. Por supuesto que hay resistencias, pero yo creo que esta búsqueda de querer encontrarnos y ver cómo nos complementamos y nos enriquecemos, nos puede ayudar muchísimo para encontrar esos equilibrios, ¿verdad? Ese buen vivir que desde el cristianismo, pues como te decía, es el reino de Dios, ¿verdad? O sea, que ese espíritu que busca vida plena, no solo para el ser humano, sino un cielo nuevo y una tierra nueva.
¿verdad? Eso todo lo que implica, rompiendo con todo este modelo hegemónico, económico, político, que solo busca, pues muchas veces obtener el poder a costa de lo que sea, ¿no? Entonces creo que por ahí podemos empalmar muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, estimado Estuardo, por esa reflexión. Restaurar el equilibrio interno, ecología interna, dirían en lenguaje técnico algunos compañeros, para poder irradiar, hilvanar el equilibrio externo y con lo cósmico, y eso se llama, ¿no es cierto?, en buena medida el buen vivir. Y claro, planteaba también la necesidad de esto de enriquecimiento mutuo entre el planteamiento cristiano y el planteamiento de los pueblos. Lo que ocurre es que la época de la cristiandad, ¿no?, cuando la propuesta del mensaje cristiano se convierte en poder político imperial, ¿no?, que hasta ahora también se mantiene como tal, pues se pervirtió todo este planteamiento, pero ahí estamos, ¿sí? Estamos conversando, amigas, amigos, concluyendo esta tertulia entre diferentes voces que vienen de diferentes espacios, especialmente en Guatemala, que forman parte, también tengo que indicarlo ello, del espacio de articulación plurinacional por el Estado plurinacional denominan, y allí está este CPO, CODECA, está COINDI, está Confrego y muchas otras organizaciones que están soñando con este cambio posible en el país desde el no lugar, es decir, desde las y los saqueados o excluidos, como dirían otros. Vamos contigo, Juan Carlos, para ir concluyendo nuestra tertulia. Buen vivir desde los pueblos y comunidades. La pregunta, Juan Carlos, es para ustedes que viven y están en el movimiento de pobladores, ¿qué entienden, aunque ya nos dijiste algo en la anterior intervención, por buen vivir y por lo tanto también si es posible construir el buen vivir o los buenos vivires desde las ciudades, aunque anteriormente también nos abordaba hacia ello? Por favor, el tiempo es suyo, Juan Carlos. Bueno, mira, yo de antemano pido disculpas por si me tomo un par de minutitos más, porque, bueno, intentaré hacer una síntesis. Voy a ir de lo más abstracto a lo más concreto. Nosotros creemos que los seres humanos vivimos en una comunidad de vida planetaria. Somos parte de una comunidad de vida planetaria. Y nosotros, como especie, tenemos un rol, que es el rol de cuidadores, de criadores. Somos como custodios de la vida. Ese es nuestro papel dentro de la comunidad de vida planetaria como especie, y lo ha sido desde cientos de miles de años. Nosotros lo que vemos es que la modernidad a lo que nos obliga o intenta obligarnos es a renunciar a nuestro rol de criadores. Y eso se traduce en términos filosóficos en el dualismo cartesiano. Yo vengo discutiendo con los compañeros que el dualismo cartesiano que nos plantea Occidente como cosmovisión va más allá de ser humano y naturaleza, implica la renuncia a nuestro rol como especie dentro de la comunidad de vida planetaria, que es el de cuidar la vida. Por eso es que nosotros desde pobladores nos conectamos con esta idea del habitar como cuidar, que es una idea que desarrolla con mucha profundidad Heidegger en sus ensayos sobre el habitar, el de construir, habitar y pensar, y lo que implica el habitar poético, como él lo llama, ¿no?, que es el rol de cuidadores, ¿no?, de la cuaternidad, que es bueno, daría para un ensayo filosófico de 2 horas, ¿no? Entonces, el problema del dualismo cartesiano occidental es intentar hacernos renunciar a nuestro rol como cuidadores de la vida, como criadores. Pero no lo logran. Y no lo logran porque ahí estamos como vida. Ahí está nuestra esencia como seres humanos. Y ahí está toda la comunidad planetaria pegándonos gritos, ¿no?, exigiéndonos que reasumamos ese rol. Y ahí están todos nuestros ancestros empujándonos hacia allá. O sea, por más que quiera la modernidad acabar con
nuestra responsabilidad y nuestra obligación con la comunidad de vida planetaria, no va a poder, no van a poder. O sea, siempre eso va a surgir y surge con distintos nombres y distintas denominaciones. Buen vivir, bueno, no sé, todas las civilizaciones le han puesto un nombre, pero es una responsabilidad esencial que tenemos como especie. Ese es para nosotros el horizonte mayor, recuperar nuestro papel como cuidadores de la vida, cuidadores y cuidadoras de la vida. Ahora, yendo un poquito más a lo concreto, nuestras constituciones son republicanas, son liberales, son modernas. Nosotros necesitamos meter en nuestras constituciones el derecho a la vida en comunidad, porque no está, no aparece, no existe. No existe la comunidad como forma de organización de la sociedad, de lo humana. Desaparece, se diluye en la forma de esta sociedad civil y los derechos individuales. Y hay que meter capítulos completos, no solamente que se reconozca el Estado plurinacional, sino que se reconozca la comunidad, ¿no? Y tenemos que dar un debate profundo de qué implica que una constitución nuestra se comunalice. O sea, las constituciones hay que comunalizarlas. No vamos a extinguir de la noche a la mañana el Estado liberal burgués y las repúblicas que heredamos de la modernidad colonial, pero necesitamos coexistir con eso por un periodo de tiempo. ¿Cuánto? Tal, no sé qué, no sé, pero tenemos que pelear en ese horizonte, ¿no? Aparecer como comunidad, como forma, como modo de vida, ¿no? Aparecer en las constituciones, y para eso tenemos que darnos instrumentos políticos nacionales y continentales para, bueno, esta lucha porque aparezca la comunidad como forma de vida, y recuperar ese sentido de la responsabilidad y de cuidadores y cuidadoras de la vida, pues bueno, requiere de estrategias locales, estrategias nacionales y estrategias continentales. Y el problema de la ciudad, claro que desde la ciudad, somos seres humanos los que vivimos en la ciudad, y por supuesto que nos llama la comunidad de vida, nos obliga en el sentido de que nos liga, ¿no? De la ligación. No estamos completamente desconectados de la comunidad de vida. O sea, aquí por algunos puntos nos conectamos. Ahora, en este modelo de ciudad, que es la ciudad de la modernidad, no es posible reproducir plenamente la vida en comunidad. O sea, no vamos nunca a poder tener plena vida plena, como hablaba el cristianismo originario. No es posible, porque no tenemos los medios necesarios para reproducir la vida a plenitud. No tenemos dónde producir comida, no tenemos agua, muchas cosas, tenemos muchas limitaciones. Es un problema la ciudad. Nuestras ciudades latinoamericanas son un problema. Deberíamos abrir otro debate, Ollantay, pedí un par de minutos, pero ya voy cerrando, sobre el problema de la ciudad. O sea, ¿quién funda la ciudad? La ciudad la funda Caín, ¿no? Caín, después de que es expulsado de la tierra, se amuralla en la ciudad, niega al hermano, porque derrama la tierra del hermano y se encierra en la ciudad. La ciudad es negadora de la vida, en esencia. Entonces, nosotros los que padecemos esto, bueno, nos enfrentamos a ese dilema que tendremos que ver cómo lo vamos a resolver, ¿no? Cómo convertimos estos espacios construidos, donde vive un montón de gente, en espacios donde sea posible reproducir la vida. Creo que eso es posible, porque civilizaciones anteriores a la nuestra lo han hecho, han tenido grandes centros urbanos donde es posible sostener la vida, no como en que es negadora de la posibilidad de vida. Pero bueno, por lo menos nosotros todos los días nos enfrentamos a ese problema, que es un problema de raíz. Entonces, bueno, ahí dejo, ¿no? Dejo esos tres debates, trascender el análisis del dualismo cartesiano, ir más allá de lo que implica realmente el dualismo cartesiano como renuncia a nuestra condición de seres humanos, el tema de las constituciones republicanas y la necesidad de abrir, de hacer aparecer la comunidad en nuestras constituciones, y el tercero, el problema de la ciudad. Con eso lo dejo como debate. 3 programas más, Ollantay. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Efectivamente, es de esta manera que, amigas y amigos, solemos decir. Nosotros únicamente colocamos aquí
interlocutores, si acaso también argumentos, elementos, para que usted saque sus conclusiones. Esta ha sido la hora constituyente. Muy bien, Juan Carlos nos cierra este espacio desafiándonos a seguir pensando, a seguir profundizando, a seguir cambiando nuestra actitud, ¿sí? Y claro, lo que está planteando él, segurísimo que lo vamos a buscar, segurísimo que vamos a buscar un espacio y para poder abordar cada uno de esos temas que nos plantea. Necesitamos constituciones políticas que establezcan, pero no solamente que establezcan, sino que crean instituciones que garanticen esa vida en comunidad, vida comunidad. Y muy bien indicaba él, ya no buscaremos seguramente, eso es nuestro sueño, ser ciudadanos. Tal vez buscaremos ser uiwiris, como decimos en Aymara, arrariwas, como decimos en quechua, o en castellano decimos jardineros, cuidadores, ¿sí? Eso somos únicamente. Somos uno más con el resto. No fuimos, nunca fuimos el centro, la medida de las cosas, como dirían los filósofos, ¿no es cierto? Los que fueron un poquito más allá del charco. Somos uno más, ¿sí? Y claro, por nuestro grado de conciencia tenemos más responsabilidad. Eso somos. Muchísimas gracias, estimado Juan Carlos. Muchas gracias, Estuardo. Muchas gracias, Vicenta, Leonicia y Juana. Por vuestro tiempo. De esta manera concluimos, amigas y amigos, esta transmisión sobre el buen vivir desde las comunidades y desde los pueblos con la finalidad de tener un horizonte para soñar un nuevo país, en este caso Guatemala y ojalá también el resto de los continentes. Si gustan, les voy a dejar el micrófono porque el espacio también es nuestro. Voy a abrir en galería para que se puedan ver y agarren por favor en el mismo orden el micrófono para que se puedan despedir de la audiencia que todavía está atento con lo que estamos indicando. Empezamos entonces, Leonicia, Juana continúa, luego Vicenta, Estuardo y Juan Carlos para despedirse. Un minuto o un poquito menos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Fue un gran gusto compartir con los compañeros y compañeras algunos aportes sobre el buen vivir y desde cómo estamos practicando, desde cómo estamos trabajando desde nuestros territorios. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Seguramente nos desafiamos para seguir repensando, reconstruyendo y poder llegar a lo que tanto anhelamos, a una vida mejor en plenitud. Muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias. Juana, por favor. Muchas gracias, sobre todo por este espacio. Agradecerle a todos y todas las compañeras y compañeros y a la amable audiencia. Yo quisiera hacer el llamado a la unidad. Debemos de unirnos para lograr este cambio y sobre todo pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Qué les vamos a dejar? Que no podemos continuar con esta situación en la que estamos. Eso es lo que yo quisiera hacer, este llamado y el llamado a la unidad sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juana. Adelante, por favor, Vicenta. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas, que estuvimos en esta conversatoria. Es muy importante, ¿verdad? Porque solo así vamos despertándonos la mente y construyendo el buen vivir y también a construir el Estado plurinacional, ¿verdad? Nosotros como Movimiento para la Liberación de los Pueblos siempre ahí sí que apuntamos a una nueva constitución política de la República, porque lo que está ya no es para los pueblos, se ha convertido para los empresarios, para la oligarquía de Guatemala, entonces ya no es para nosotros. Entonces tenemos que construir nuestra propia leyes con nuestras propias manos de los pueblos originarios desde los territorios. Gracias, mucho gustos a todos y todas. Un buen día para todas y todos. Gracias, Vicenta. Estuardo, por favor. Bueno, agradecer por este espacio y por este tiempo y yo creo que pues esto de poder conversar y escucharnos nos ayuda a replantearnos el cómo estamos viviendo. Creo que desde el cristianismo tenemos que descolonizarnos también, ¿no? Tenemos que deconstruir un cristianismo que se ha construido quizás desde la modernidad y desde el individualismo, y eso es todo un reto, pero el escucharnos y el aprender de toda esta dinámica del buen vivir, ¿no? Así que muchísimas gracias y sigamos construyendo esto que tanto soñamos. Muchas gracias, Estuardo. Juan Carlos, por favor.
Bueno, yo de verdad, para mí ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y con tres mujeres mayas. Y bueno, la invitación que les hago es a seguir tejiendo. Tenemos que tejer, tejer lo nuestro, tejer lo de los pueblos, porque lo que hay no es nuestro. No lo hicimos, no está para nosotros. Y bueno, nada, seguir tejiendo pensamiento, seguir tejiendo red, seguir tejiendo organización, seguir tejiendo. Muchas gracias, Juan Carlos. Amigas y amigos, esta ha sido la hora constituyente hoy miércoles 13 de julio sobre el buen vivir desde los pueblos y comunidades. Muchas gracias por vuestra atención y como siempre dejamos el compromiso de mover estos contenidos o generar otros para seguir rompiendo los cercos o el cerco mediático y avanzar hacia nuestra liberación. Muchas gracias por vuestra atención. Chau, chau.